Reciban un muy cordial saludo, estimados developers. Y vamos a continuar. En este momento tenemos ya nuestro backend y ojo porque nos vamos a ir ahora sí con el frontend. Ya hicimos nuestro backend, ya tenemos nuestro controlador, el cual hace una consulta, una Structure Query Language a la tabla categorías de mi base de datos de inventario y efectivamente se trae cada una de estas columnas. De hecho, vamos aquí a ir a Thunder Cards. Bueno, pero yo no he lanzado mi aplicación. Le damos control ñ, cd backend y npm rounded para ejecutar mi aplicación, quien efectivamente está corriendo satisfactoriamente en el puerto 5000. Por lo tanto, si vamos a nuestro Thundercards y le damos en el método get, ojo, método get, toda nuestra URL y más exactamente nuestro endpoint API categorías, que recordemos es este que está aquí en app, ¿cierto? Mírenlo, aquí está nuestro primer endpoint. Entonces regresemos. Entonces si le damos acá send, enviamos la consulta, efectivamente está funcionando y de entrada lo sé porque status, el código 200 es que hubo conexión satisfactoria con el recurso, con el servidor web. Y aquí están mis categorías. Perfecto, está funcionando. Pero ¿qué hacemos, profe Bermen, con esas categorías? Lo bonito sería ahora sí consumir nuestro backend desde un frontend, pero un frontend pues presentable, un frontend amigable, un frontend bonito. Entonces, chicos, en la descripción de este video yo voy a colgar este empaquetado con ese frontend. Nosotros no vamos a invertir tiempo en hojas de estilos, en CSS, en HTML. Nosotros nos vamos a JavaScript, pero vamos a regresarnos por unos minutos, por unas horitas, no menos minutos, al frontend. Nuevamente somos developers del lado del cliente, nuevamente somos developers del frontend para poder consumir este backend que por lo menos en su método HTTP GET ya está respondiendo ese servidor de nuestra REST API con un JSON. Entonces necesitamos consumir ese JSON. Por eso venimos acá. Esta carpetica, cuando la descompriman, en su interior contiene toda esta estructura de carpetas y archivos. De aquí decir que API aún no tiene nada. Hoja de estilos, pues es estilos, no nos vamos a detener ahí. Imágenes, bueno, aquí ya yo me traje las imágenes de las categorías, los panes, los condimentos, los confites, quesos, carne, en fin. Y JS tampoco tiene nada todavía. Y mi index, este es el archivito de índices de nuestro inventario. Entonces simplemente decir que por lo menos aquí pues no hay nada especial, simplemente decir que es un índice que tiene, fíjense en acá, tiene un botoncito para crear la categoría por ahora. Ese será un método que consumamos, el método post, pero aún ni siquiera hemos hecho el post en backend. Apenas estamos en get, entonces eso es una tarea que viene más adelante. Pero se supone que este botón, fíjense que el database target me apunta a un modal que se llama register categoría, que es este que estamos acá con esta ID, modal register categoría, para crear, ¿cierto? Las categorías. Pero eso todavía no lo vamos a hacer. Simplemente en este video nos vamos a centrar acá en la tabla dinámica. Entonces tenemos acá nuestros encabezados de columna: nombre, descripción, imágenes, detalles, editar, borrar. Y aquí está nuestro Tebori, en el cual, como ya sabemos, vamos a ir inyectando fila
trasfila dinámicamente según la cantidad de categorías que tengamos en nuestra tabla categorías de la base de datos. Aquí hay 10 categorías. Eso significa que aquí se van a crear 10 filitas, pero dinámicamente. Entonces, vamos a lanzar nuestra aplicación de frontend, nuestra página web. Entonces, miren, aquí hay un profe con su hijita. Aquí, bueno, esto lo puse por disfrutar un poco, pero ustedes obviamente acá le colocan el nombre de su empresa, de su proyecto. Listar categorías, y entonces el formulario, el modal que les estaba hablando era que create categoría, aquí colocan el nombre de la categoría, la descripción, eligen la categoría, y este que seleccione tipo de... Bueno, este ni siquiera se necesita, este era una prueba, pero lo pueden borrar. Esto, repito, es el post, todavía no. Vámonos con el get, que pues no tiene nada, como ustedes revisan. Entonces la idea es que aquí nos van a aparecer en esta tablita todas las categorías. Entonces, a lo que vinimos. Lo primero que vamos a hacer, mis estimados developers, pues es precisamente crear el archivo aquí. Dejémoslo en JS. Creémonos un, no sé, puede ser inventario o index.js. Digámosle inventario.js. Puede ser el nombre que querramos, lógicamente. Inventario.js. Y desde nuestro index HTML, pues lo vamos a enlazar, ¿no? Entonces ya sabemos, le decimos script, de apertura y de cierre, atributo source, y le decimos que está en JS, más exactamente, inventario. Entonces vamos a nuestro inventario. Y obviamente ya sabemos, de una vez vámonos haciendo, cons, hagamos la URL. Recordemos, chicos, que ese video es este que está acá, pero hoy lo vamos a hacer ahora sí con Async Await. Solo que empecemos para recordar esa parte y contextualizarnos. Entonces aquí simplemente colocamos nuestra URL, el protocolo de transferencia HTTP. Mi servidor por ahora es el localhost, y estamos corriendo nuestra aplicación en el puerto 5000. Entonces le decimos 5000, le damos el slash y le damos mi endpoint que configuramos para el método getHTTP de todas las categorías, que ya dijimos que era API / categories. No creo que era categorías, si no estoy mal. Vamos aquí. Categorías, sí, en español. Bueno, ahí hay un Spanglish, no pasa nada. Categorías. Listo, ya tenemos nuestra URL, y entonces vamos a nuestro método fetch, que es un método para la REST API para consumirla. Entonces le pasamos el primer argumento, que es la URL, y acá recordemos que mi primer DEN se encarga de garantizar la conexión al recurso. Entonces digámosle, por ejemplo, resultado, puede ser cualquier palabra, y en resultado pues llevemos a la consola ese resultado, le decimos resultado. Listo, eso es lo primero que vamos a hacer. Ya tenemos enlazados nuestros archivos, y mi JavaScript está tratando de hacer conexión con el servidor web. Entonces revisemos cómo va nuestra aplicación, hagámosle un refresh y vayamos a revisar la consola, y la consola me dice, ojo, ha sido bloqueado por la política de CORS, la política Access Control Allowed Origin. Header is present on the request resort. Entonces hicimos una request desde mi aplicación cliente, que ahora sí la tenemos acá desde mi frontend. Cerremos aquí el backend y desglosemos solamente el frontend. Entonces desde mi frontend
mandamos una request a mi backend y el backend dijo, venga, señor, esto es privado. Usted está intentando consumir un recurso mío privado, pero yo no lo tengo a usted en mi lista blanca de IPs de servidores permitidas que pueden consumir mis recursos. Entonces, esto está bien que nos aparezca el CORS porque ya es a nivel de navegador por seguridad, que son políticas para dar permiso al consumo de recursos web. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto, chicos? Pues ir a nuestro backend e instalar a CORS. Entonces, creemos aquí otra consolita. Él por defecto separa en el papá inventarios. No olvidemos a backend. Y en backend le decimos no package manager, instálame a CORS. Esperamos unos segundos. Él empieza el proceso de instalación. Parece que ya lo instaló. Y para verificar vamos a nuestro package JSON. Mire, chicos, cómo aquí en este momento ya estamos siendo full stack. Estamos programando por un momento en el backend y por otro momento en el frontend. Entonces ya convergen ambos sites, ambos lados. La idea, lógicamente, es que siempre vamos a ser expertos, más expertos en algo, ya sea en backend o en frontend. Pero a la larga y hoy en día y con todo lo que está pasando, pues uno tiene que ser full stack. Hay que manejar ambos lados. Entonces, si venimos acá y vamos a dependencies, nos vamos a dar que el grupo de production, que este grupo recordemos que es el de cuando ya lanzamos nuestra aplicación a producción al servidor remoto S2 AWS, por ejemplo, y ya quedó mi dependencia, mi módulo CORS instalado y acompañará a mi aplicación backend por el resto de sus días. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, vamos a nuestra app e importemos primero que todo a CORS. Entonces le decimos import CORS from CORS. Y una vez importamos a CORS, lo que sigue es pues utilizarlo. Entonces, si quieren por acá, puede ser. Le decimos app.use CORS y aquí ya es como si fuese un método y listo. Ahí ya me queda mi CORS habilitado. Y entonces regresemos a ver cómo va nuestro mensaje de error. Entonces, digámosle acá, bueno, por lo menos ya se quitó. Mire que ya, y ya se quitó y ya, se arregló. Ya no me dice CORS, sino que me dice una respuesta, ¿no? Y tiene el código OK, el código 200, es de tipo CORS, me da la URL, no veo el 200, mírenlo, el estatus es 200, quiere decir que encontró mi recurso web en mi aplicación. Volvamos a cerrar backend, ya no nos vamos a meter con backend más, seguimos acá. Entonces ya recibió nuestro servidor nuestra request y nos contestó con un 200 de que ya él encontró, listo, está el recurso. Pero recordemos que ese DENS solo me garantiza la conexión del recurso. Hagamos un segundo DEN que es el que ya me va a gestionar los datos. Por ejemplo, pongámosle data, podría ser cualquier otra palabra. Y nuevamente mandemos a la consola, pero ahora sí a data. Y entonces quiere decir que si yo vengo a mi aplicación y hago un refresh, dice undefined, inventario JS7. Revisemos cuál fue el error. Inventario JS7. Pues claro, chicos, yo apenas la envié a la consola, pero yo no hago mi primer den para eso. Yo tengo que retornar. Retornemos a resultado, pero en formato JSON. Y no se nos olvide los paréntesis de apertura y de cierre. Y si venimos acá, ahora sí estamos viendo mi array de JSON con las 10 categorías, cada una de las
categorías que tenemos en la tabla categorías de las bases de datos, ya las recuperamos aquí en la consola en formato JSON. Eso hasta ahora, como quien dice, pues nada nuevo, profe, eso ya lo hicimos la vez pasada, sí, son estos, muy bien. Sí, exacto, tienen razón. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. Entonces, volvamos acá y digámosle, por ejemplo, bueno, comentemos esto y rápidamente digámosle shown data, y le pasamos a quién, lógicamente a data. Entonces acá vamos a declarar esa show data que apenas la llamamos, aquí la invocamos pero ni siquiera existía. Aquí sí la vamos a llamar, perdón, la vamos a declarar. ¿Y a quién recibe? A data. ¿Pero tiene que llamarse data? No, se puede llamar de otra manera. ¿Y cómo sería bueno llamarla? Por ejemplo, categorías. Por ejemplo, solo un ejemplo. Entonces digámosle categorías. Listo. ¿Qué es lo primero que hago? Identificar un container. Si vamos a mi index.html, recordemos que aquí hay un tbody de apertura y un tbody de cierre. Y no hay más tbaris. Entonces, podríamos hacer un ID, pero usemos a tbody porque no hay más. Entonces, digámosle cons container, puede ser. Container es igual. Y lo que ya éramos expertos, ¿no? Vamos a nuestro nodo raíz, document.querySelector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y mi selección, mi selector, que lo vamos a guardar en container, pero por etiqueta HTML, ¿cierto? Listo, entonces ya, ahora sí, ya tenemos dónde vamos a inyectar. Pues recorramos, iteremos con un for each a estas categorías. Entonces le decimos punto for each, paréntesis de apertura y de cierre porque es un método. Y adentro, ahora sí, nuestro iterador. Este es en plural, pues hagamos el iterador como lo hemos venido haciendo en singular. Y mi arrow function para poder hacer en su interior. Entonces ya tenemos nuestra primera vuelta, nuestra primera iteración. Entonces lo que primero que tenemos que hacer una vez empiece mi ciclo repetitivo, recordemos que es de estructurar. Entonces le decimos cons, llaves de apertura y de cierre, y la fuente, que en este caso va a ser category, ¿cierto? Que es mi iterador que está acá. Pero ¿qué me voy a traer? Bueno, ahí sí nos toca ir a la base de datos y coger, digámosle acá mejor estructura, y traigámonos cada uno de esos nombres de categoría. Entonces yo le digo acá, primero categoría, coma, luego le decimos que categoría nombre, descripción, imagen. Categoría nombre, descripción, y imagen era con I mayúscula. Recordemos que esto es case sensitive con I mayúscula. Imagen, como es case sensitive, sensibles a minúsculas y mayúsculas, entonces es delicado. Listo, entonces ya entra mi ciclo repetitivo y voy por mi primer elemento al cual destructuro cada una de sus columnas. ¿Y para qué? Para poder crear una fila e inyectar dinámicamente cada una de las filas conforme cada uno de los registros de la tabla categorías de la base de datos. Entonces digámosle acá cons, como lo hemos venido haciendo, row va a ser igual mi nodo raíz document.query, no, perdón, .create, ya, .create element, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples, y le decimos una table row, ¿sí? Muy bien, ya tenemos ahora nuestra fila, y ahora sí, con inner HTML, y vamos a nuestros template string, nuestros backticks, con el que inyectamos HTML, y entonces digámosle nuestra primera TD de apertura, TD de cierre,
¿Y qué vamos a inyectar en nuestra primera TD? Pues empecemos con la categoría ID. Entonces digámosle pesos, llaves de apertura y de cierre, y traigámonos este valor que ya es una variable. Recordemos, cuando destructuramos, convertimos las propiedades de un objeto, de un literal object, no programación orientada a objetos, sino literal object, y los convertimos en variable. Entonces yo acá lo que voy a inyectar ya es una variable. Al menos inyectemos una y ahorita miramos. Y acá colocamos punto y coma. Y ¿por qué? Porque vamos a recordemos, esta fila tiene padre todavía. Se me olvidó el término cuando no tienen padres. Eh, y yo acá, el padre es container. Yo esta fila aún no se la he asociado como hija container. Entonces eso recordemos que es lo que hacemos acá. Container. Upale, container.appendchild. Entonces yo le digo, hey fila, tú vas a ser hija de tu padre. ¿Y quién es tu padre? Bueno, perdón, container, tú vas a tener un hijo. ¿Quién es tu hijo? Rogue. Rogue es tu hijo, señor padre container. Y listo, vengamos acá y vengamos acá. ¡Ay! Mírelo, señoras y señores. Empezó lo bueno. Aquí ya estamos recuperando los 10 IDs. Entonces sigamos felizmente. Entonces yo voy a clonar esto. Y entonces ya no sería categoría ID, sino categoría nombre. Y si vengo acá, ¡ay! Ya están mis categorías. Sigamos acá, a lo chévere. Vámonos ahora con... ¿Con quién sigue? Con descripción. La pegamos acá. Voy un poquito rápido. Simplemente estamos inyectando las variables que estructuramos que venían de nuestro JSON, que más exactamente son las filas de nuestra tabla de la base de datos, pero en formato JSON. Y por eso cada una de estas columnas de esa tabla las estamos inyectando acá. Entonces si venimos acá, ¡ay! Vea la descripción. Y llegó la hora de la verdad. Vamos a ver cómo nos va con la imagen. Entonces lo mismo, digámosle acá, pum, clonamos. Y entonces, bueno, ojo, aquí ya no sería aquí sí ya nos toca, bueno, voy a borrar acá. Y entonces digámosle mi etiqueta IMG. La cerramos y le decimos source. Va a ser igual, comillas dobles de apertura y de cierre, y efectivamente pesos, llaves de apertura y de cierre por interpolación, y nos traemos a mi variable imagen, ¿cierto? Imagen. Entonces revisemos acá. ¡Ay! Véalas, perfecto. Perfecto, pero están inmensas. Entonces, cierto, aquí toca ponerle un width, un ancho de, yo diría que de 100 px, porque esta tablita necesitamos espacio. Entonces, ¡ay! Perfecto. Mis developers, ya estamos recuperando cada una de las imágenes que recordemos están en esta carpeta IMGs. Entonces, aquí metimos a todas. Comida de mar, mírelo, ahí están los camaroncitos deliciosos. Listo, entonces vamos bien, vamos bien, vamos muy bien, muy bien. Estamos consumiendo nuestro backend, nuestra REST API en nuestro backend almacenada en nuestro web server desde nuestro frontend, método HTTP, y la estamos trayendo. Entonces acá culminemos, porque si nos damos cuenta dice acá detalles, editar y borrar. Obviamente eso lo debe decir acá, mírelo. Detalles, editar y borrar, que son los encabezados de mi columna. Estos valores son estáticos, pero aquí sí dinámicamente desde JavaScript estamos inyectando cada uno de esos valores de la tabla de la base de datos. Entonces, bueno, cojámoslo acá otra vez.
Y ahí sí ya son botones. Entonces este no nos sirve. Digámosle que vamos a hacer un button. Pero hay que, bueno, cerremos acá. Y ese primer botón pongámosle details. ¿Sí? ¿Sí? Sí, primero es details. Mírenlo, ya me aparece. Obviamente, chicos, porque aquí, pues en la hoja yo ya integré a Bootstrap. Aquí está Bootstrap 5.2, no solamente para el JavaScript, sino las hojas de estilo aquí arribita también, ¿no? Entonces aquí está Bootstrap 5.2. Entonces, claro, yo simplemente estoy haciendo mención de mis clases Bootstrap. Al decirle botón, él ya entiende, entonces digámosle, bueno, digámosle class. Ahí hay unas clases y yo sé que btn, porque es botón, pero la clase se llama color. Hay color 1, color 2, color 3, por ejemplo, digámosle color 2. A ver cómo nos va. Perfecto. Excelente. Excelente. Bueno, a ver, probemos por ejemplo con la 3. ¿Cómo nos va? Bueno, me gusta más esta. Me gusta más esta. Y yo sé que la clase es cuenta, la de las imágenes, acá. Es más, agreguémosle acá una clasecita igual cuenta. Esto es la hoja de estilos que ya pues está personalizada. Yo me sé el nombre, pero ustedes lo que miren, entonces ya nos queda así en circulito, bonita, mejor, mucho mejor. Y ya tenemos nuestro primer botón para ver el detalle. Sobre todo esto les sirve cuando estén haciendo productos y otras categorías que van a tener muchas columnas. Ahí no les va a caber en la tabla, entonces van a tener que hacer uso de los detalles para ver la totalidad de los elementos de una fila específica, de una tabla determinada. Luego sigue editar y luego sigue borrar. Entonces simplemente acá vamos a clonar y digámosle, por ejemplo, acá, pues S2 estaba bonito, dejémosle el 2, pero S2 era edit. Vamos a manejarlo visible en English, el código acá, a ver cómo se ve eso. ¡Ay, qué bonito! Bonito, bonito, bonito. Y digámosle nuestro último botón que es borrar. ¿Qué color? 4, 5, 4, 5, por ejemplo. Y aquí sí digámosle borrar. Obviamente, chicos, estos son los métodos HTTP, delete. Pero por ahora solo estamos con el get nuevamente. Y perfecto. Mire eso tan bonito. Entonces, si vamos a crear una categoría, ya vamos a tener el momento de hacerlo. Por ahora solo estamos consumiendo nuestra REST API, pero como con el método get simplemente. La idea es que lo hagamos ya de manera estructurada. Entonces, aquí, chicos, ya cumplimos con nuestro acometido que era consumir usando Fetch API. Pero, ¿qué ocurre? Que esta manera no está usando async await. Recuerden que por aquí, si venimos al backend y si venimos a mi controlador, fíjense que aquí ya usamos async await. Async funciona asíncrona y await porque son promesas. Entonces, y esto era código del backend, del lado del servidor, pero recordemos que mantenemos y conservamos el mismo lenguaje de programación para escribir aquí código a la máquina, al servidor, pero acá código al navegador, en el lado del cliente. Y es casi lo mismo, es igual. Entonces, esta no es el formato adecuado, es decir, es lo básico y sirve, está bien y nos está funcionando. Pero vámonos ahora sí a usar a Sync Away. Entonces yo voy a comentar. Pero bueno, quitemos estas consolas porque si no, voy a comentarme esto o lo pueden borrar igual. Y vamos ahora sí a hacer una función
Pero ojo, ya no la vamos a hacer acá, ¿cierto? O sea, aquí este inventario es como mi aplicación, ¿cierto? Y cada uno de los métodos HTTP, por eso hicimos esta carpetica acá que se llama API Connection. En API Connection es que vamos a realmente centralizar todos los métodos HTTP, GET, POST, PUT y DELETE. Entonces hagamos acá el archivito y llamémoslo, qué sé yo, Connection, bueno, ese nombre, Connection. Ojo, no nos confundamos, chicos. Con el conectarse. Exacto, sí. O sea, mi API es backend. No, sí, está bien. Y aquí lo que vamos a hacer es conectarnos al backend. Pero este código de acá es código del lado del cliente, del frontend, no es código de servidor, de backend. Sí, dejémoslo así. Entonces, pero si quiere pongámosle algo como consumir, consum API.js. ¿Sí? Esa me gusta. Y aquí en consum.js es donde vamos a centralizar todo el código para conectarnos desde el frontend al backend. Entonces, pasemos esto. Yo voy a... Es más, voy a borrarlo porque igual eso ya lo habíamos hecho para hacerlo de la manera que es aquí en consum app. Y no nos confundamos. Entonces nos traemos acá nuestra URL y ahora sí hagamos, pero con nuestro async await. Entonces, igual que lo hicimos en el back, hagamos un function expression, qué sé yo, para obtener categorías, pues así. Obtain categorías va a ser igual, es una function expression y mi arrow function común y corriente. Y entonces acordémonos que como hicimos en el back, toca usar un try catch, es lo más conveniente. Y si quieren acá de una vez mandemos a la consola, pero no log, digámosle acá error. Y aquí pongámosle el error. Bueno, eso hay varias maneras. Eso es solo en caso de que se capture algún error. Y acá, ahora sí, ¿cómo es la manera? Recordemos, lo primero es decirle, declarar nuestra constante, que por ejemplo puede ser, pues así, con el nombre que estamos manejando. Resultado va a ser igual, y ahí sí le decimos fetch, paréntesis de apertura y de cierre, y nuestra URL que está acá, ¿cierto? Hasta ahí va bien, pero ¿qué pasa con el async await? Entonces, resulta que, recordemos, chicos, ese video, aquí está todo lo de código de las promesas, teoría de promesas, Gestionar tus clientes y tus ventas es fácil cuando estás empezando, pero a medida que tu negocio crece y tu equipo también, la situación puede... se cumple, cuando no se cumple. Vamos a arrancar por aquí. Mira, ahí pues, está. Resulta que esa otra función reject, es uno de los callbacks. Ahorita me apareció reject. Mira, ¿Sí o no? Entonces, una promesa. Entonces, pending el estado de la promesa, pero si se cumple, pues, o sea, si se establece, puede o cumplirse o rechazarse. Bueno, todo eso se lo recomiendo que lo revisen. Vamos acá. Entonces, simplemente, aquí le decimos en una variable resultado, guárdeme la conexión del fetch. Pero como es una conexión que yo no sé cuánto tiempo va a transcurrir y las promesas no se cumplen siempre, a veces se cumplen y a veces no se cumplen, pero sobre todo si se cumplen no sé cuándo se van a cumplir. Literalmente es como cuando uno le pide en oración a Dios algo y Dios ha prometido que va a contestar y uno quisiera que fuera ya, pero no. Las promesas, a veces la respuesta transcurre a veces mucho tiempo, a veces no tanto tiempo, pero no es inmediato. Por lo tanto, yo tengo que tener un mecanismo que es decirle await. Y de esta manera yo congelo mi hilo principal
No bloqueo, chicos, sino que lo congelo, lo pauso, por decirlo así, porque yo, repito, esto es un callback, porque aquí hay una función padre y aquí hay otra función hija. Entonces, esos son callbacks, funciones dentro de funciones. Pero esta función, que es la que se conecta al servidor, repito, puede que el internet se haya caído o algo, yo no sé. Entonces, por eso hay que decirle a wait. Y cuando le decimos a wait, él dice, oiga, señor, esta expresión solo está permitida, pero dentro de funciones asíncronas. Y entonces tenemos que decirle que es una función, pero asíncrona. ¿Dónde ponemos el asíncrona en las function expression? Aquí, async. Entonces ya se me va el error. Entonces recuerden, cuando utilicemos funciones asíncronas, siempre se va a regresar una promesa. Y como yo no sé las promesas, cuánto tiempo van a transcurrir en cumplirse, yo tengo que ponerle una wait, que en inglés es espere, pause, ¿sí? Espere. Y esta manera que es asíncrona, no es síncrona line by line secuencial, sino asíncrona, es decir, de manera paralela, de manera simultánea, el hilo sigue ejecutándose, no se va a bloquear mi programa, solo se va a pausar hasta que la promesa se cumpla. Entonces, listo, ya tenemos acá, entonces este es como si fuera mi primer DEN. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había un DEN que me garantizaba conexión al recurso? Más o menos este en Async Await es así. Y ahora lo que sigue es ya los datos como tal. Entonces yo le digo cons, pues categorías, porque son categorías. Y va a ser igual a quién? A mi resultado, que está acá. Yo lo coloco acá. Pero en formato JSON. ¿Cierto? Y entonces voy a poner acá, este es como si fuera mi segundo DEN. Entonces, esta es la versión mejorada con Async Await. Pero ¿qué pasa? Aquí también yo le tengo que poner un await porque yo no sé lo mismo, cuánto tiempo va a transcurrir. Entonces, nuevamente yo le digo acá await. Y ya tenemos nuestra conexión y nuestros datos. ¿Y ahora qué resta? Pues retornarlo, ¿cierto? O sea, ¿cómo hago yo para que en una función afuera, porque fíjense que aquí ya estamos ahora sí modularizando el asunto. Esto es un módulo, el módulo encargado de comunicarse con la API y mi aplicación es inventario. Entonces ya son dos módulos distintos. Entonces yo le tengo que retornar a mi aplicación. Entonces yo le digo acá return y retornemos a quién, pues a categorías, lógicamente. Y listo, ya tengo mi función para poder hacer la conexión a mi servidor. ¿Cómo hago yo disponible esta función? Podría usar export default como estamos haciendo, pero ahora vamos a empezar a usar, y en este caso es más recomendable y más adecuado usar un export específico. Entonces yo siempre le pongo acá, simplemente le digo acá export y él me exporta, solamente a mi función obtener categorías. ¿Y para qué yo exporto esta función obtener categorías? Pues para que mi aplicación inventario pueda importarla. Entonces yo vengo a inventario y ahora sí acá yo le digo import. Y recuerden que cuando yo exportaba con export default, pues no era necesario colocar entre llaves de apertura y de cierre. Pero como exporté de manera individual, no con un export default, sino un elemento solamente, ahí sí me toca ponerle llaves de apertura, llaves de cierre y decirle qué es lo que yo quiero importar. Y obviamente es mi función del método HTTP-GET, obtener categorías. Y fíjense, como la tenía abierta acá el consum, él de una me hizo la vuelta y me dijo, eso está en app. Bueno, me salgo de la carpeta API Connection para llegar acá, luego API Connection y luego consum, pero no le puso extensión, me toca manualmente ponerle consumo extensión. Bueno, yo estoy acostumbrado a decirle punto carpeta actual. Mira, y ahí me sirve. ¿Qué pasó? Bueno, no, dejémoslo así. Listo, chicos. Entonces, vamos re bien. Ahora, ya tengo a mi función obtener categorías. ¿Qué sigue? Bueno, yo acá ya habíamos hecho la función
solo que ahorita sí estamos asignando, estamos separando por módulos las responsabilidades, aplicando mejores prácticas en el desarrollo de software. Por eso ese módulo de gestión con la API debe ir acá en esta carpeta API Connection y mi aplicación acá. Pero ahora nos toca poder enlazarlo. Entonces, lo mismo, vamos a venir acá y vamos a decirle, por ejemplo, tenemos que recuperar esta conexión y guardarla en una variable, en una constante. Entonces digámosle cons, ¿cómo le decimos? Categorías obtenidas. Digámosle lo mismo pero al revés. Categorías obtained en pasado, porque ya las va a recuperar. ¿Y a quién va a ser igual? Pues lógicamente ahora sí a este archivito que es el que yo importé, porque él es el que tiene pues todas mis categorías. Pero ¿esto qué era? Una función. Mírala, esto es una function expression, por lo tanto tengo que ponerle paréntesis de apertura y de cierre para que se ejecute. Y todas las categorías de la tabla de las bases de datos me las almacene en esta variable. Lo mismo, chicos, esto es una promesa. Yo no sé cuánto tiempo va a transcurrir hasta que obtenga categorías se dé lugar. Por lo tanto, me toca ponerle acá await. Y si le pongo await, de una vez me va a gritar el intérprete y me va a decir, señor, eso es permitido solamente en funciones asíncronas. Pero como esta sí es una function expression que habíamos hecho, aquí el async va es al inicio, ¿cierto? Y listo, dejó de gritar, dejó de murmurar. Entonces, como yo ya estoy trayéndome la función completa, aquí, primero que todo, ya no es necesario, y es más, ¿de quién está recibiendo? Ya no existe. Entonces, borremos este acá, y no sé, show data, pues como ya vamos a manejar posteriormente más métodos HTTP, no me gusta ese nombre, más bien digámosle el verbo HTTP y el objeto que está, que en este caso es categorías. Dejémoslo así. Entonces, mi función ahora es get categorías. Y ojo, se me olvidaba, hay que actualizar. Mira, aquí me está brincando y me dice, oiga, podría encontrar el nombre de categorías. ¿Quiso decir usted get categorías? Claro, porque yo categorías yo lo estaba recibiendo como argumento, pero como ya no es necesario, porque yo ya tengo la función que me está consultando esa tabla y es en donde estoy guardando todas mis categorías, ahora va a ser el elemento, el array, el que va a tener todos los JSON, que va a iterar nuestro ciclo repetitivo. Por tanto, yo lo copio y ya no va a ser categorías, que era el que anteriormente pasaba como argumento, sino mi variable, mi constante categorías obtenidas, a ellas que yo tengo que iterar ahora para que me quede bien. Y ahí sí quedó listo. Pero ¿qué pasa, chicos? Esto es una declaración. ¿Cuándo la llamamos? Entonces, como ya estamos manejando módulos, por eso aquí ya es más grandes ligas. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Se acuerdan por allá cuando hablábamos del DOM Content Loaded? Que era nuestro Add Event Listener, nuestro escuchador de eventos que se cargaba una vez el contenido del DOM estuviera listo. Entonces, eso tenemos que... porque tenemos que llamar, tenemos que invocar a get categorías. Mira, aquí dice, yo le pongo el mouse, dice, está declarada, pero pues no está siendo llamada a ningún lado. Entonces digámosle document.addEventListener, paréntesis de apertura y de cierre, comillas dobles de apertura y de cierre, y le decimos DOM y la C, y ahí sí, content, y luego lo added. Acuérdense que es camel case, entonces tiene que ser las primeras letras de una palabra compuesta en mayúscula. Aquí coloco la coma y la función que se va a disparar una vez se escuche este evento. Entonces hacemos nuestra arrow function común y corriente y aquí es donde vamos a llamar a get categorías. Entonces cojámosla acá
y la copiamos acá. Y ya, ahora sí, una vez se cargue todo el árbol, el DOM Content Loaded, el Document Object Model, cuando se cargue todo el DOM, o sea, se carga la página de una vez por defecto, llama get categorías y get categorías empieza a hacer toda la vuelta. Va con el await, va y le pregunta obtain categorías, que este fue importado. Ah, pero ¿de dónde viene? Viene del módulo de la API de conexión. Entonces viene acá y dice, ah, bueno, ¿cuál es la URL? Es esta. Y hace el fetch, la conexión al servidor, se trae los datos en formato JSON y los retorna. Aquí este return es el que en este momento entrega esta función, ese return de esas categorías. Y entonces, por ende, quedan guardadas todas las categorías en mi constante y se va a apagar mi computador. Espérenme en un segundo, chicos. Listo. Dios mío, qué susto. Pensé que no alcanzaba a conectar. Listo, chicos. Entonces, repetimos. Tenemos una función que consulta con Fetch API al servidor y esa API le consulta la base de datos. Es una, recuerden que API viene de Application Interface. Pero acá va Programming. Bueno, ustedes me entienden. Lo que quiero decir es que es una interfase. Está en la mitad, está en el puente. Entonces, él es el que le consulta realmente a la base de datos. Y una vez encuentra todos los registros, todas las filas de mi tabla categorías de la base de datos, es decir, estas 10 filas que está acá, mi REST API las retorna, estas filitas. ¿A quién se las retorna? Pues a una variable que reciba ese retorno. Entonces, por eso es que mi aplicación inventario, aquí en categorías obtenidas, es que con el operador de asignación recibe ese JSON que está devolviendo mi base de datos. ¿Por qué JSON? Porque la API entiende JSON. El servidor, recordemos que siempre responde con JSON. Entonces pusimos una await porque es una promesa, no sabemos cuánto tiempo va a transcurrir. Y si yo uso una await para pausar el hilo de ejecución, tengo que a la función padre de donde puse ese await decirle, hey señor, tú vas a hacer asíncrona y vas a retornar es una promesa. Y de aquí en adelante sigue todo igual como lo habíamos hecho, simplemente que como aquí están mis categorías, quien voy a iterar ahora en mi ciclo repetitivo es a esta variable, ¿cierto? Y por eso la colocamos acá. Anteriormente había sido que teníamos acá una función show data y le pasábamos como argumento data, y aquí pues en la declaración no tiene que llamarse necesariamente data y nos dio por poner el nombre categorías, creo que era, pero ya no. Ya lo quitamos y ya lo tenemos acá. Listo, chicos. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Revisemos a ver. Entonces venimos acá y no se ven las categorías y se despapalló. Bueno, no pasa nada, hay que revisar. Eso es lo normal de nosotros. Entonces digámosle refresh. Cannot use import statement outside a module. Claro, chicos, miren, inventario JS2. ¿Qué dice acá? No puede usar un import. No puede usar la sentencia import fuera de un módulo. Y me dice que el error está en inventario JS2. Y si yo vengo acá a inventario JS2, ¿qué estoy diciéndole? Import. ¿Y eso por qué pasa, chicos? Porque, claro, se me olvidaba. Ahora, como ya estamos, es más, genial que pasara eso. Fue a propósito. Todo estaba fríamente calculado. Aquí en app se acuerdan, perdón. Vamos a retornar a back un momentico. Entonces, en mi package.json, y fue una de las preguntas del quiz, por defecto es common.js, ¿cierto? Y dijimos, no, vamos a usar ECMAScript actualizado, moderno, y vamos a usar esa module, el tipo module.
Entonces fíjese que en el back yo tengo que decirle, hey, vamos a utilizar los módulos. Pues ¿saben qué? Eso no solamente es en el back, en el front también. Y entonces a mi archivito HTML yo tengo que decirle también que va a gestionar módulos. Entonces venimos aquí, exacto, y aquí en el script donde yo le estoy diciendo mi archivito de JavaScript, fuera de las comillas de cierre, le decimos ahora el atributo type y le decimos entre comillas dobles de apertura y de cierre que va a ser un módulo. Es decir, este inventario que es mi aplicación, mi app.js, pero pues algunos le ponen app, a mí no me gusta porque me suena más como back, pero no pasa nada. Esta aplicación mía que es inventario, aquí yo le estoy diciendo, hey, va a ser de tipo módulo. Y entonces por eso, cuando yo acá le diga import, él no va a estallar ni va a gritar. ¿Por qué? Porque él entiende, no, esto es un módulo que viene de dónde? De mi carpeta API Connection, que en su interior tiene otro módulo que se llama Consume API.js, y de hecho es quien exporta hasta ahora este primer método HTTP, que es el equivalente al get, mediante una function expression. Aquí más abajo vamos a ir haciendo post categorías o escribir categorías, como lo quieran llamar, borrar categorías o delete, si lo quieren llamar, actualizar categorías o put, ¿sí? Como quieran. Pero esto ya es la gestión con la API desde el lado del cliente. No nos confundamos. Sí, estamos en el lado del cliente, pero para consumir esa REST API del backend tengo que también hacer gestión, y por eso es que está quedando centralizado acá todo. Y de hecho aquí está mi URL, mi dirección del server web, y todo queda centralizado acá, y mi aplicación va quedando en inventarios. Bueno, entonces, ¿será que sí se arregló o no? ¡Ay! Señoras y señores, está funcionando a la perfección mi consumo de un backend desde mi frontend, que es una plantillita que yo les estoy compartiendo. Y chicos, si bajamos, mira, ahí están todas mis categorías hasta ahora. Aquí ya verán todo el trabajo que van a tener. Ustedes pueden usar esta plantilla, aquí le ponen el logo de la empresa que ustedes hagan, y obviamente en este sidebar van a estar las demás tablas de las bases de datos, si son celulares, si son medicamentos, si son viajes, si son buses, qué sé yo. La siguiente que viene es el post. Entonces no hay código, no hay endpoint o método HTTP post en el back ni tampoco en el front, ¿sí? Entonces hay trabajito, pero ya por lo menos el get está cumpliendo. Entonces en próximas entregas primero hacemos el back, lo probamos con un cliente HTTP, en este caso Postman. Probamos con Postman, insertamos categorías a esta tabla desde Postman, y una vez lo probamos en este frontend le añadimos acá para que cuando pulsemos acá enviar registro, entonces aquí lógicamente en mi API va a haber un export, escribir categorías, algo así. Y en mi back, lógicamente, vengamos acá, va a haber una ruta que en vez de decir get va a decir aquí algo como post, por ejemplo. Sí, bueno, no lo voy a quitarlo, pero va a haber una ruta para ello, y mi controlador va a haber también una gestión ya no solamente de get categorías, sino de post categorías, y en mi método HTTP yo le pondré una como acá y hago ese post, pero lo mismo, estamos apenas proyectándonos a lo que viene. Entonces chicos, muchísimas gracias por toda su atención. Nuestro programa está funcionando, ya lo tenemos. Uy, y ahora lo dañé, ¿no? Ahí está. Y está bien bonito, está bien elegante, bien presentable, con sus imágenes. Miren acá.
esa gestión, cómo guardan imágenes. No creerán que todo el profe, ¿no? Claro que no. ¿Qué dijeron? ¿Navidad? Entonces, mis valientes, empiecen a investigar. Esta Semana Santa de vacaciones va a ser muy motivadora para que hagamos toda esa gestión. Y recuerden la base de datos que hay, ¿no? Hay una tabla categorías, hay una tabla clientes, hay una tabla empleados, hay una tabla facturas, productos, proveedores. Hoy recibí varios entregas parciales y qué alegría chicos, hay avances muy significativos, hay equipos que están realmente avanzados. Hoy vi por ahí algo de celulares, vi también algo de construcción, me pareció de alquiler, o sea, excelente, excelente chicos. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias por su atención y que mi Dios les bendiga.